Último bloque de El Ágora en Radio Nacional y como habíamos dicho en la introducción de este programa, llegó el momento de recibir a la concejala Romina Pires, concejala del Frente de Todos, con quien hemos conversado telefónicamente en varias oportunidades. Ella, para quien no recuerda, es trabajadora social, es docente en esta carrera y además tiene una trayectoria en lo que es la militancia social y hoy afortunadamente tenemos el gusto de tenerla aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Romina, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, siempre estás invitada a este programa y bueno, queríamos hacer esta entrevista, estamos visitando, o en realidad estamos pidiendo que nos visiten a todos los y las concejales y quería empezar, ¿no?, preguntándote cómo encarás que es tu segundo mandato, o fuiste candidata el año pasado, fuiste reelecta, ya venís de una experiencia, esto no es nuevo para vos, y la pregunta es, ¿son simplemente 4 años más, digamos, de lo mismo, una extensión, o lo tomás como un periodo nuevo, no sé, quizá porque tenés otros compañeros de banca, porque la composición del consejo es otra, o incluso porque estás en otras comisiones? Sí, interesante la pregunta. En primer lugar, creo que siempre es con mucha responsabilidad ocupar una banca, entonces siempre digo que mis primeros 4 años, mi primer mandato, para mí fue un primer tiempo de diagnóstico donde yo... uno sabía lo que era el consejo por haberlo leído, por leer el reglamento, pero no tenía quizás la práctica, entonces fue un primer año donde yo tuve que como aprender a ver el funcionamiento, las comisiones, la agenda de uno. Yo digo que los concejales y las concejalas tenemos que tener una agenda propia, ¿no?, además de la del bloque, con los temas que uno quizás tiene más recorrido o más interés por su formación. Después vos recordás que vino la pandemia, entonces parte de mis 4 años fue con pandemia, sí, lo cual también fue todo un aprendizaje porque, bueno, salimos a trabajar en los barrios y, bueno, también fueron 2 años como distintos para mí dentro de lo que fue el consejo. De hecho, recuerdo que en nuestra primera entrevista allá por julio del 2020, justo estabas transitando, ¿no?, un contagio de coronavirus, en un momento en que los contagios no eran tantos y que no recuerdo cómo había sido la situación, pero tenía que ver justamente con esto de estar presente en los barrios junto a la gente en los momentos de más necesidad. Sí, el COVID yo fui una de las primeras que tuve y la verdad que gracias a Dios lo transité bien, pero bueno, sí, fue en un marco, yo siempre dije que cuando uno salía al territorio en pandemia había muchas chances que me contagiara y bueno, sabía que ese riesgo lo asumía y con la decisión de que creía que era estar en el lugar correcto en la pandemia, ¿no? Fui a Noroeste a trabajar y bueno, siempre creí que era de la mejor manera en la que uno podía acompañar lo que fue sobre todo los primeros meses de la pandemia, que fue bastante desorganizado, desordenado y bueno, y el caos que genera una pandemia en una ciudad, en un país. Estos 4 años los vivo, volviendo a la pregunta, quizás de otra manera. Por un lado positivo, conozco la dinámica del consejo, si bien tengo nuevos y nuevas compañeras, conozco ya lo que es la dinámica del consejo y lo que yo me propuse a principio del año fue poder retomar primero la agenda de temas que tenía en mi primer mandato. Yo me armé 3 temas que para mí son importantes, que como es todo lo que es la prevención del suicidio. Trabajo desde que empecé con ese tema, conformo la mesa de prevención del suicidio del Consejo Deliberante. El segundo tema, que es bastante amplio, que es la salud mental, que también estoy en una de las mesas del Consejo y que es un tema que vengo trabajando hace unos años. Y redes sociales, que bueno, a partir de una ordenanza que escribimos en el 2018 con Marcelo Feliu, es un tema que, bueno, quizás me interesé mucho y que a partir de lo que pasó con Mica Ortega, recordarás muy bien, también es un tema que creo que en Bahía necesitábamos tener como tema de agenda, todo el tema del buen uso de las redes sociales. En mi agenda de este año esos 3 temas siguen estando y estoy con un cuarto tema que
más allá de todo lo que uno hace, de recorrer los barrios, de poder estar, digamos, cerca de las necesidades de la gente, además de esos 3 temas, el cuarto tema que quizás se incorpore es abuso sexual infantil, Ajá. con algunas demandas que se vienen presentando en la ciudad, haciendo un diagnóstico de cómo estamos y cómo podemos mejorar algunos puntos, sobre todo el acompañamiento a las víctimas, de la cámara GESEL. Bueno, estoy como en esos temas trabajando. Quizás son temas que, para el que no sabe, como vos decías, yo soy trabajadora social y bueno, son 4 temas de agenda que me parece que son claves y que considero que desde mi aporte como concejala puedo hacer a estos temas. Así que esa es mi agenda, sumado al recorrido de los barrios, a las reuniones que uno tiene todo el tiempo con la gente. Después estoy en 2 comisiones, en salud, junto a la presidenta del bloque mío, que es Gisela Giuliani, y planificación y desarrollo económico social, que lo comparto con Lucía Martínez Sara. En las 2 comisiones también tenemos una agenda de temas y de preocupaciones para poder abordar en Bahía Blanca. Bueno, creo que es importante que cuando uno llega al Consejo Deliberante tengan claro quizás cuál es el aporte que puede hacer desde su especificidad. Bien, ya te voy a preguntar por estos temas que mencionabas, lo que tiene que ver con redes sociales, prevención del suicidio, pero me quería quedar con algo que mencionabas, que son las visitas a los barrios, que para mí, así como está el trabajo legislativo, uno dice, bueno, el concejal se sienta, mira un expediente, levanta la mano, no la levanta. Tradicionalmente la gente entiende que ese es su trabajo, pero tiene otra pata, que es estar con la gente, y esto que decís vos, me acordaba, retomando una entrevista anterior, vos hablabas de que hay que tener una doble agenda, ¿no? Y una tiene que ver con escribir y con las demandas, ¿no? Sí. Vos en ese sentido sos trabajadora social, sos una militante social, tenés un trabajo que la gente te conoce por lo que es Giravida, allá en Bajo Rondó, en Villa Caracol, y quería preguntarte, ¿no? En estas recorridas, ¿qué ves vos en los barrios? Digo, uno puede ir al barrio, conocerlo, ¿no? Pero en la mirada de una trabajadora social, que por ahí es una mirada un poco más entrenada, ¿qué es lo que ves en la pospandemia en Bahía Blanca, en la periferia? Yo creo que, mira, justo es uno de los puntos que vengo charlando en distintas mesas de trabajo, porque digo, lo interesante del Consejo Deliberante, como vos decís, es una pata es lo legislativo, los expedientes, la sesión, y otra pata que para mí es fundamental es el trabajo con las organizaciones sociales, las instituciones, que son las que están en contacto directo todo el tiempo con las personas, y el trabajo de territorio que uno hace desde el mano a mano, desde la recorrida, de la charla con las familias. Hay una cuestión que estoy viendo mucho y que es quizás yo soy muy de armarme diagnósticos porque me ayuda como a pensar, bueno, esto es lo que tenemos y hacia dónde tenemos que caminar. Hay como algunos puntos que yo veo de la pospandemia. Uno es la cuestión de la necesidad de volver a encontrarnos y el armado de esa trama vincular en las comunidades, en los barrios, en las escuelas, en las instituciones. Fueron 2, cuando vos escuchás, la semana pasada fui a 2 escuelas, cuando vos escuchás, en las escuelas, por ejemplo, lo que te cuentan es que los chicos y las chicas vienen de 2 años de estar adentro y de estar desvinculados, ¿no? O sea, no han ido casi a clubes, no han estado en la escuela, que es el lugar de referencia. Que esto, por supuesto que es entendible, no lo digo desde un lugar de juzgar, al contrario, creo que muchas de las medidas que se tomaron fueron para cuidarnos y porque, sí, claro, y porque en ese momento se creyó que era lo más importante. Ahora, como siempre, cada medida tiene consecuencias. Y creo que una de las cuales hay que trabajar muchísimo, y creo que muy bien los programas que se están generando actualmente desde Provincia y Nación tienden a este diagnóstico, que es cómo volvemos a generar esos vínculos, ¿no? Que en algún punto estuvieron en pausa, claro, y que bueno, que es necesario reactivarlos y que es necesario considerar que nadie se salva solo, nadie puede estar solo en una situación. Voy viendo que es necesario, es súper importante lo que se genere dentro de las escuelas, lo que se genere en los clubes. Nos está llamando mucho desde las mesas de clubes, de instituciones de la iglesia, de las escuelas, como para que no sé, por ejemplo, podamos generar algunas instancias de diálogo y de charla dentro de las escuelas con las distintas temáticas. Redes sociales es una. Yo digo prevención del suicidio, más que hablar de suicidio, uno va a hablar del proyecto de vida, de los deseos, de la construcción. También eso es un tema que hay que poder instalar mucho.
creo que si te tuviera que decir algunos puntos, el tema de los vínculos me parece que es un tema que hay que poder trabajar. El encuentro entre las instituciones, hay algo que el otro día me pasó ver a una social que hacía mucho que no veía y le digo, ¿cuánto hace que no te veo? Y 2019, cuando quizás era una persona que en distintos momentos nos encontrábamos, nos cruzábamos. Claro, sí. Compartíamos, entonces volver a generar esta cuestión de sentarnos a pensar, volver a generar esta cuestión de encontrarnos y mirarnos, volver a encontrar esos espacios donde entendamos que no estamos solos, sino que lo colectivo es lo importante y que para poder pensar estrategias de intervención es necesario pensarlas entre todos y todas. Eso me parece que es un punto en el cual vengo compartiendo con muchos profesionales la necesidad de la red otra vez, ¿no? De sentirnos de equipo, de sentirnos trabajo. Me pasa en la sala de profesores, digamos, los que venimos dando clases. El otro día nos juntamos y estuvimos 10 minutos con profes que la verdad hacía 2 años que no nos veíamos. Y es cómo estás y es cómo venís trabajando y cómo es dar clases también, el encuentro, poder mirarnos, poder encontrarnos. El otro día leía a una autora que hablaba de la necesidad del mirarnos, ¿no? Y creo que la pospandemia trae mucho de esto, de... Bueno, cuando vos me invitaste el otro día también, ¿no? Esto de que no es lo mismo una llamada telefónica al venir al espacio, recorrer, volver a mirar Radio Nacional, que digo es una institución que con tantos años, entrar, poder compartir este ratito de charla donde vos me preguntás, yo también te puedo contar y podemos hacer un intercambio. Tal cual. Me parece que esto es lo que necesitamos en este tiempo y lo veo mucho cada vez que recorro una institución. La importancia del encuentro, de la palabra, de la escucha atenta, de sentirnos que no es solo lo que vos pensás, sino es lo que vos pensás más lo que yo considero, más lo que el otro trae para aportar, y en eso se da algo distinto a lo que cada uno había llegado. Creo que el encuentro, el otro día me decían, bueno, ahora el lunes traemos, seguramente vamos a hablar, traemos del observatorio a Seba Bornik, y me decían... El observatorio de redes sociales. El observatorio de redes sociales, viene Seba Bornik a presentar su libro y me decían, ¿virtual o presencial? Y yo insistí mucho para que sea presencial, porque me parece que aunque es un esfuerzo salir de casa porque es invierno y porque es más difícil, me parece que necesitamos los espacios de encuentro, de mirarnos, de poder encontrarnos un ratito para estar al lado, para esa previa de 10 minutos donde veo a alguien y saludo a alguien que hace mucho que... Eso nos alimenta, eso nos ayuda, aunque a veces no nos demos cuenta, es parte de la construcción de la subjetividad de cada uno, ¿no? Que alguien te salude, que alguien te dé un abrazo, que alguien te pregunte cómo estás, eso nos hace mejores, así que soy partidaria de volver a generar esos espacios de encuentros, de charlas, de redes, de entramado, de lo comunitario. Me parece que este es un tiempo donde necesitamos eso. Coincido plenamente, pero sin embargo, viste que hay como una tendencia en la sociedad, o por lo menos a veces uno como periodista está muy enfrascado en lo que pasa a los medios, que no necesariamente lo que hablan los periodistas es lo que habla la gente en la calle, ¿no? Y hay como una prédica mucho del individualismo, del liberalismo. ¿Cómo ves al municipio en eso, no? ¿Ves que trabaja más para fortificar esos lazos que se debilitaron en pandemia? No. Y perdóname que te interrumpa, yo pensaba, ¿no? También en otras charlas que hemos tenido, especialmente en el medio de la pandemia, cuando estaba la situación muy difícil en los barrios de Bahía Blanca. Hay gente que quizá no lo sepa, pero no son solo 20 cuadras alrededor de la Plaza Rivadavia, sino que tenemos una suerte de conurbano afuera con mucha necesidad que muchas veces está invisibilizado. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué el gobierno municipal pone esta iniciativa, ¿no? De hacer una bahía pet friendly, digamos, habiendo tanta necesidad, que no quiere decir que esté mal lo otro, ¿no? No. Sí, es un tema, justo hoy lo hablábamos en el consejo. Yo creo que cuando uno tiene una mirada, todos tenemos una mirada de una sociedad que deseamos y de un proyecto de ciudad, ¿no? Claramente no coincido en muchos de los proyectos que se tienen del gobierno de Juntos, de cómo piensan la ciudad. Uno de los puntos creo que la diferencia más grande que tenemos es, yo
desde el bloque siempre hemos tenido propuestas y siempre me considero una persona que trata de poder dar una mirada o un aporte a la realidad. El vínculo no existe porque hay una decisión de que no exista, digamos. Yo siempre digo que la gran diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo son las mesas de trabajo. En el Consejo Deliberante, quienes ocupamos un lugar de conformar las mesas de trabajo y estamos y participamos y construimos, es un espacio maravilloso porque vos estás frente a 20, 30 instituciones que trabajan temáticas, que ponen el cuerpo, que atienden problemáticas graves, por ejemplo, intento de suicidio, y en realidad ese trabajo es de vínculos, porque es confiar en el trabajo que hacemos como mesa, como espacio de trabajo. Siento que los vínculos se construyen cuando uno quiere construir, no es que es una teoría de, bueno, construyamos el vínculo, sino que hay una responsabilidad también de querer construir con el otro y con la otra persona y llamar a... Creo que en este tiempo, lo viví mucho en pandemia, yo sentí como que todo el aporte que nosotros veníamos a dar no importaba y no se valoraba, pero no por una necesidad de que nos valoren, sino por una necesidad de construir con el aporte de la otra persona, ¿no? Claro. Y después, ¿no? Cuando hay una crítica, a veces sí no nos acompañan. Sí, tal cual. Entonces está esa cosa que pareciera que nunca se termina de ordenar la cosa para trabajar todos juntos. Sí, yo ahí no me siento parte del no me acompañan porque siempre creo que desde mi lugar he tratado de acompañar distintas cuestiones y sobre todo en los momentos más difíciles, como fue la pandemia, creo que nos pusimos todos los concejales de mi espacio Seguro. político a disposición en los barrios trabajando. Es más, el esquema metodológico que lo armamos nosotros, y me parece que lo importante siempre es los hechos, ¿no? Esto de decir, bueno, quiero trabajar, no me quedé en mi casa, sino que estábamos a disposición del trabajo y de la necesidad de la gente. Sí, yo hablaba más que nada de los oficialismos, que a veces cuando la oposición, que tiene su rol, que es de contrapeso, de contralor, cuando hay críticas a veces dicen no nos acompañan, pero otras veces cuando se acompañan esos aportes no son tomados en cuenta. Y ha pasado con montones de proyectos. Acá recuerdo también otra entrevista que hicimos cuando vos junto a Paula Echeverría, que en ese momento todavía era concejal, habían presentado un proyecto para crear una mesa social articulada, sí, que tiene que ver con esto que vos estás diciendo. ¿Existe la mesa hoy? No. No, y ¿sabés qué pasa, Juan? Que yo ahí considero que uno no puede acompañar algo cuando no crees en eso. Totalmente. Digamos, yo vengo de un espacio de Giravida y de otros espacios que he trabajado en este tiempo de mi vida, donde he aprendido a construir con la gente y creo en esa construcción colectiva. No me es un discurso ajeno. Claro. Lo creo, lo vivo todos los días. Las mesas de trabajo donde estoy, hay una construcción real de cómo trabajamos, de cómo intervenimos, de cómo pensamos los problemas y de cómo pensamos las posibles soluciones. Cuando vos venís de ese lugar, pensás la política social desde ese lugar. Digamos, yo no la puedo concebir desde otro lugar. Yo la concibo desde la participación, desde la planificación participativa, desde la participación con la mirada de múltiples actores, desde una mirada estratégica, porque creo que la participación y la planificación tiene que ser desde una mirada estratégica. No la puedo ver desde otro lugar. No me imagino sola en el escritorio tomando decisiones, no me imagino yendo al barrio desvinculada de lo que pasa en ese entramado social. Entonces, no podés acompañar nunca algo que no crees. Digamos, estoy convencida de esto. Cuando a veces algunos dicen, hay muchas mesas en el consejo, yo me río y digo, hay muchas mesas porque cada mesa tiene su singularidad y su particularidad, y porque además cada mesa tiene un trabajo real de lo que hacemos. Lo que pasa que quien no participa y no se compromete en esa mesa, difícilmente pueda defender el trabajo. Así es. Romy, nos quedan los últimos minutos de este programa y de esta nota que se pasó volando. Yo siento que no te pregunté prácticamente nada de todas las cosas que te quería preguntar, pero bueno, quiero que charlemos de esta charla que nos adelantábamos de la presentación del libro Crianza Digital en la pospandemia, que nos comentabas brevemente. Sí. Te pido que seas escueta porque nos quedan 2 minutitos de programa. No te preocupes. Bueno, es una charla que la hacemos en el marco del Observatorio del Buen Uso de Redes
redes sociales, destinada a directores, docentes, alumnos, alumnas de distintas carreras, con cupos limitados, así que los que quieran anotarse pueden meterse en el Instagram del Observatorio del Buen Uso de Redes Sociales, del HCD, Bahía Blanca. Una charla que la súper recomiendo porque Seba, la verdad que es una persona muy interesante, que tiene muchísima experiencia y que va a dar yo creo que va a dar muchos tips y nos va a ayudar con algunas preguntas también a pensar. Me gusta que hable de crianzas digitales porque me parece que estamos en ese camino de pensar las crianzas digitales y pospandemia, ¿no? Que trae como mucho aprendizaje de cada familia que tuvo que poder acompañar a hijos, a hijas en esta cuestión de las redes y los vínculos. Así que bueno, los invito a todos los que quieran estar. Biblioteca Rivadavia, lunes 13 de junio, 19 horas, empieza la charla. Convocamos 18:45 porque vieron que tenemos ahí una cuestión con la puntualidad, así que esos 15 minutos son como para que nos acomodemos, lleguemos, y a las 19 la idea es que la charla comience puntual. Perfecto. De todos modos, mañana que tenemos la agenda cultural, la volvemos a incluir, y el lunes también la mencionamos al final del programa. Y hablando del final del programa, hemos llegado al final de este programa, de la entrevista con la concejala Romina Pires.